pertenece al el centro de capitanes, al sindicato de patrones y capitanes de pesca. Y bueno, y ahora vamos a estar dialogando, ya lo creo que lo tenemos al aire, a el ingeniero Horacio Tetamanti, digo, un amigo, ya lo hemos tenido en algún momento por el tema también de la cuestión del mar y demás, de la cuestión del río Paraná y demás. Así que es un gusto volver a saludarte, Horacio. Edgardo Díaz y el equipo te saluda. Edgardo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Saludos a todos. Bien, bien, acá, en el primer programa del año y con un tema que realmente, a ver, en la culminación del año nos enterábamos de este decreto firmado por el Ejecutivo Nacional en la posibilidad de el estudio con respecto a la instalación de las petroleras en nuestro mar argentino. Y bueno, queríamos o hemos visto realmente que vos has hecho notas y has salido en las redes con respecto a la posibilidad de la instalación de las petroleras. Y bueno, queríamos conversar contigo y que nos cuentes por qué el posicionamiento por la positiva y cuáles son por ahí los argumentos, los fundamentos que vos esgrimís, ¿no? Mirá, lo primero que hay que hacer es que nosotros, digamos, ya preconstituido una especie de contexto subjetivo en la opinión pública totalmente falsificado con noticias que no tienen nada que ver. Lo primero que tenemos que analizar es que es un recurso argentino, de propiedad de los argentinos, no es de ninguna empresa, en el caso que pueda ser explotable. En segundo instancia, es una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, que la Argentina durante casi 12 años estuvo haciendo un enorme trabajo internacional en Naciones Unidas, reivindicando la propiedad soberana de todos los recursos del suelo y subsuelo en la extensión de la plataforma, que es justamente lo que estamos hablando. Es decir, hubo una gran puja internacional por los diferentes países litoraleños en, de alguna forma, ratificar ese reconocimiento de esa propiedad, cosa que en la Argentina ha sido muy exitoso, excepto, por supuesto, como ya lo sabíamos de antemano, que Naciones Unidas no se iba a, digamos, a expedir en aquellos sitios donde hubiera habido un conflicto, donde hay un conflicto político, que es el caso, por supuesto, de las Islas Malvinas. Estos recursos que estamos hablando hoy, que están a 400 kilómetros de Mar del Plata, porque también una de las cosas de la falsificación de la realidad, que es intencionada, digamos, se hablaba de cómo es gente con petróleo en la playa, cuando realmente es como decir que Mar del Plata puede sufrir algún tipo de contaminación porque está frente al África, digamos. Segundo, no hay ninguna plataforma, ni va a haber plataforma, ni hay nada relacionado con la plataforma. Lo que se ha hecho ahora en este decreto es simplemente habilitar y aprobar el plan ambiental de las tareas que están vinculadas con la inspección y con la investigación. Digamos, no hay ninguna extracción de petróleo, sino es una etapa totalmente previa a eventualmente ver primero si existen esos recursos en forma comercialmente explotable. Y segundo, con qué técnica se puede explotar. Se puede explotar con una plataforma, se puede explotar con otras cosas, o directamente no se puede explotar. Pero eso es un capítulo que va a venir después, en función de las decisiones que se tomen, basadas en la colección de evidencias que se recolecten en esta etapa. O sea, y por otro lado, si estos recursos, que en principio parecería ser que existen, son de propiedad inalienable del pueblo argentino. Con lo cual, para poder tener un valor, porque hoy valen cero, mientras estén ahí sin certificarse valen cero, hay que certificarlos. Y por lo tanto, para certificarlos hace justamente necesario este tipo de tareas que yo creo que en forma oportuna el Gobierno Nacional ha iniciado, porque es un camino que es correcto y es absolutamente conveniente para los intereses nacionales, ¿no? Horacio, ¿esta inspección e investigación puede llegar a afectar el medio ambiente marino? Absolutamente no, digamos, absolutamente no, digamos. Este tipo de tareas y de técnicas que se aplican para este tipo de cuestiones, se habla de bombas de inmersión, cuando no tiene nada, absolutamente nada que ver, inclusive es una ecografía de baja frecuencia, es decir, cuando se analiza una mujer su embarazo puede afectar la vida del niño por nacer, digamos. Son técnicas absolutamente comprobadas y aceptadas, y justamente es lo que ha hecho el gobierno. Es decir, ha analizado la propuesta de la firma YPF
y la firma noruega, que es una de las, digamos, yo te diría, una de las mayores experiencias mundiales de la explotación de gas y petróleo del mar, la tiene Noruega, porque Noruega, primero que es un país, imagínate que Noruega es una cultura pesquera de casi 3.000, 4.000 años. Ya los vikingos vivían de la pesca, no tenían otra forma de vivir que no sea de la pesca. Un país que era pobre hace unos 30, 40 años, hoy es un país rico y no dejó de ser pesquero. O sea que esto está absolutamente garantizado de que esta etapa de investigación con ecografías y con algunas cuestiones de análisis de fondos y evaluación de datos, está clarísimo que no tiene ningún problema con el medio ambiente, que además es justamente lo que ha aprobado el gobierno. El gobierno lo ha aprobado porque ya lo presentado por la empresa YPF y por la empresa noruega cumple con todos estos estamentos internacionales, porque esto no es un experimento, una cosa nueva. En el mundo hay casi 70 años de experiencia en todas estas cuestiones, hay tecnologías disponibles ya aprobadas por cualquier tipo digamos, de protocolo internacional, y que es lo que ya ha pasado. Llegado el caso de que se descubriera, o por lo menos lo que dicen los satélites, que está la posibilidad de que haya este petróleo no convencional ahí, cuando hace el decreto el gobierno nacional, plantea la cuestión de las regalías, ¿sí? No es así. Es decir, ¿cómo es esto? Viste, la gente habla, esto está normado. Esto no es que se le ocurrió al presidente hacer esto porque se le ocurrió. Esto está dentro de lo que prescribe la ley 17319, que es una ley del año 67, ratificada por los congresos de la democracia del año 73 hasta el golpe del 76, y después ratificada por todos los congresos del 83 a la fecha. O sea, es una ley argentina que prescribe y define con claridad un procedimiento. Digamos, no es que se cambia o se elige, o que cada cosa es una decisión que ha tomado hoy a Fernández, o se le ocurrió una cosa o la otra. No hay decisiones políticas, porque eso está obligado por esta ley. Y esta ley lo que hace divide la cuestión en dos franjas absolutamente independientes. Una etapa de prospección y otra etapa de explotación. Para poder llegar a una etapa de explotación hay que garantizar y acreditar todas las evidencias necesarias para dar como probado que ese reservorio, sea de gas o sea de petróleo, pueda ser comercialmente explotable, porque hay mucho petróleo en el mundo, que existe en muchos lugares, pero que no es apto comercialmente, no se puede explotar, por diferentes razones no se puede extraer en términos económicos, o sea que la sola existencia del petróleo no garantiza que hay una riqueza, tiene que estar y además tiene que sacarse. Algunos dicen, no, esto es una actividad extractiva, como si fuera el demonio lo extractivo. Y la verdad que no existe ninguna forma en el mundo conocida para que la nafta llegue a los tanques de los coches o el gas llegue a la fábrica para que funcionen si previamente no se extrae. O sea, el extractivismo es un debate respecto de un recurso renovable, si la soja de una forma o de otra, si los minerales se hacen de una forma u otra. Eso es un debate válido. Yo tengo una posición, no es el caso ahora de debatirla, en ese sentido es bastante crítico con esas cosas, pero con el petróleo o se extrae o no existe el petróleo. Entonces, esa es una etapa que hay que garantizar, esta cuestión. Por eso se hace un permiso de uso, un permiso precario de uso por 4 años, que es lo que hoy habilitó el gobierno. Durante estos 4 años, YPF y esta empresa noruega tiene que hacer una cantidad de análisis científicos para determinar si se puede extraer o no se puede extraer. La etapa termina con 2 resultados negativos, como ha habido muchos, donde lamentablemente esa inversión se pierde, las empresas la pierden, el Estado no pierde absolutamente nada, es más, recauda un canon por inspección, no es gratuito este permiso de uso, tienes que pagar por hacer esos trabajos, y acreditar esto. Cuando acreditaron esto tienen que certificar que es un tema muy importante, tienen que certificar el recurso. ¿Qué significa certificar el recurso? Si mira, acá hay tantos metros cúbicos, que en este caso es muy importante, estamos hablando de un yacimiento que podría ser inclusive superior a Vaca Muerta, que valdría casi el valor de una deuda externa, y es explotable. Ahora, el que se enriquece no es la empresa, es primero el propietario, que somos nosotros argentinos. Y después,
como compensación o como contraprestación del riesgo asumido por esta empresa de explotación, de exploración, tiene un derecho de exploración. Y ahí sí tiene que pagar un canon del 12% de lo que extrae, y además la obligatoriedad de que se dice, no, se lo van a llevar. No se van a llevar absolutamente nada. La obligación es que lo tiene que dárselo la economía argentina. Además, hoy ya esto no es que no existe. En la Argentina el 20% del gas que llega, por ejemplo, al Parque Industrial de Sarrio viene del mar, viene de Tierra del Fuego, y la explotadora es una empresa francesa que se llama Total, que explota el gas, lo inyecta al sistema troncal nuestro y por eso cobra en pesos, cobra el gas que corresponde y el 12% se lo queda al Estado. Ahora, si nosotros no tenemos nuestro propio gas, lo tenemos que importar y el costo del gas que el gobierno argentino o los argentinos pagamos por el gas argentino es 8 veces menos de lo que importamos. Y hoy tenemos un déficit muy grande. Y como marplatense, yo imagínate, yo fui secretario de producción de Mar del Plata y sé el drama que significa la falta de gas en el Parque Industrial Sarrio. O sea, es un tema que tenemos que resolver y la única forma de resolver la soberanía energética es a través de la explotación de los recursos nacionales, que son estos justamente. Horacio, bueno, desde ya agradecerte infinitamente la nota. Le comentaba a nuestra entrevistada anterior, Sofía Weller, de la Asociación de Capitanes, que desde el espacio integramos el foro de Ciudad Sustentable, de Mar del Plata Ciudad Sustentable, y que se van a estar llevando a cabo una serie de charlas y por supuesto queremos invitarte también. Digo, la idea de este foro es escuchar todas las voces para poder realmente tener la información de primera mano y que a partir de ahí se puedan tomar conocimiento de los diferentes situaciones, ¿no? Porque como bien decías vos, por ahí a veces pasa la cuestión de la desinformación o pasan la cuestión de la fake news y demás. Por eso creo que es importante de Propuesta Joven la posibilidad de poder escuchar ambas voces. Así que la idea es poder invitarte, ¿sí? Cuando se realicen estas charlas y poder tener la posibilidad de poder escucharte, ¿sí? Sí, acá lo importante, Edgardo, lo importante es que el debate se haga sobre, porque diferentes opiniones de interpretación de la realidad son totalmente válidas. Lo que no es válido es la falsificación directamente de la realidad con fraudes. Es decir, la foto de Greenpeace respecto de gente petrolera en la playa es un fraude. Eso es una metodología fraudulenta para preconstituir en la subjetividad de las personas una realidad distinta a la verdad, digamos. Entonces el debate, lo primero que tiene que pasar es, primero, clarificar qué es lo que estamos discutiendo, cuál sería la tensión, entre qué intereses hay tensiones o no hay tensiones, y después valorar de qué punto de vista uno opina o de qué intereses uno opina. Obviamente mi opinión está muy clara, que es desde los intereses nacionales, por varios motivos. Primero, por intereses económicos personales, porque yo soy dueño, como todos los argentinos, de ese petróleo que está ahí. Con lo cual, tengo que opinar, porque tengo todo el derecho a opinar, porque eso es mío, primera cuestión. La segunda cuestión se le suma otra cuestión adicional, que también yo soy socio, porque el que ganó la licitación es YPF, y el 51% del Estado Nacional, por lo tanto también soy socio de YPF, y estoy preocupado y ocupado a ver dónde va a poner la plata YPF y en función de qué. Y por último, como industrial argentino, tengo la preocupación de la falta de energía para nuestra industria. Esa es la opinión, digamos, que uno tiene que vertir. Después está, por supuesto, Greenpeace, que ya sabemos que defiende los intereses de los británicos, que están muy preocupados que los argentinos volvamos al agua. Esto está conectado, ya lo habíamos hablado con el Canal Magdalena, con el Atlántico Sur. Está claro de que esta explotación en la ubicación que está no sería ni siquiera viable si nos falta el Canal Magdalena. Porque si tenemos que ir a buscar el petróleo argentino ahí y después tenemos que pedir permiso a Montevideo para poder traerlo, es una contradicción. Por eso es muy importante que los argentinos volvamos y ocupemos el mar argentino, porque si lo dejamos abandonado, seguramente vamos a seguir debilitando la defensa de nuestra soberanía, no solamente ahí, sino en el Atlántico, en el Atlántico, en las Malvinas y en la Antártida, ¿no? Bueno, Horacio, desde ya agradecerte infinitamente y